Bienvenidos y bienvenidas a La Mujer del siglo XXI. Una semana más nos encontramos en nuestra cita con los retos con los que la mujer se enfrenta cada día para hacer un futuro mejor. En esta ocasión vamos a hablar de la mujer rural, mujeres que como Teruel existen, y queremos hablar de ellas hoy, que sean nuestras protagonistas, para saber cuáles son sus distintas realidades, porque no hay una misma realidad en todo el territorio español. Es muy diferente una pequeña población de Castilla y La Mancha, de Castilla y León, que una población pues aquí cerca de la costa malagueña, por ejemplo. Saber el nivel de formación que estas mujeres tienen hoy en día, sus ambiciones, sus proyectos, sus dificultades. De todo ello vamos a hablar esta noche en este programa La Mujer del siglo XXI, la mujer rural. Las condiciones de vida de las mujeres que residen en ámbitos rurales se han visto sometidas a relevantes cambios en los últimos años. El avance en formación, salud, movilidad, el desarrollo del modelo productivo, las nuevas necesidades surgidas, hacen que resulte caduco el anterior estilo de vida. La mujer demanda un papel más relevante en la toma de decisiones en su entorno más próximo, así como cambios legislativos que tengan en cuenta su aportación fundamental a la economía familiar y a la riqueza de las comunidades. Evitar la despoblación de estas zonas rurales, fomentar su desarrollo y darle el lugar que corresponde a las mujeres es responsabilidad de todos, fundamentalmente de administraciones, pero también de cada uno, que debe saber conquistar su propio espacio vital. ¿Qué queda por hacer para lograr mejores condiciones de vida en las zonas rurales? ¿Se ha producido una verdadera modificación del modelo familiar social en nuestros pueblos? ¿Qué oportunidades profesionales se le ofrecen a la mujer fuera de las ciudades? ¿Peligran las tradiciones más ancestrales? ¿Qué obstáculos debe vencer la mujer en el medio rural? Responderemos a estas y otras preguntas hoy en La Mujer del siglo XXI. Muchas cuestiones estas que nos plantean un reto ambicioso, enfrentarnos a contestarlas a lo largo de los siguientes minutos. Evitar la despoblación, cómo fomentar el desarrollo de estos medios rurales, cómo fomentar que la mujer tenga un mayor protagonismo en las decisiones y también, pues, lógicamente, tenga oportunidades profesionales que son las que le permitirán decidir, le permitirán tener otra disponibilidad económica a la que tenían antiguamente. Nos acompañan en el plató nuestras invitadas de hoy, Encarni Jiménez, que ya estuvo con nosotros en un anterior programa, que es directora del Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga. Bienvenida, Encarni. Hola. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. También nos acompaña Concha Alarcón, que es presidenta de la Asociación por la Igualdad de Género de Guadalhorce, la Asociación Equilibra, y también miembro de la Asociación Nerea. Bienvenida, Concha. Bien hallada. Doble cargo, sí. Muy bien. Eso quiere decir que es una mujer muy del siglo XXI, muy activa y participativa, como estamos viendo que son las mujeres de hoy en día. Y también nos vuelve a acompañar una vez más Genoveva García, nuestra socióloga ya de cabecera del programa. Bienvenida, Genoveva. Hola, Elena. Muchísimas gracias. Como sabéis, además de contar con estas invitadas excepcionales que tenemos aquí con nosotras para la tertulia, para ir conversando las distintas cuestiones que nos vamos a hacer, a lo largo de estos días hemos estado hablando con otros compañeros, con otros invitados que nos van a comentar lo que ellos piensan o los elementos más relevantes de la mujer rural. Hemos hablado con nuestro compañero Carlos Fernández del Ganso, psicoanalista de Grupo Cero, que ustedes ya conocen de otras ocasiones, para que nos responda a estas preguntas. Los aspectos por los que se le prometió a la mujer una libertad sexual en el siglo XX y se la engañó, se le mintió a la mujer en el siglo XX, es porque se le prometió un dinero con su nombre. Se le prometió gobernar junto al hombre, pensar, trabajar con él. Y la tercera cuestión, tal vez la más importante, porque se le
permitió, se le prometió, se le dijo que iba a conseguir una libertad sexual con respecto a la creación, sobre todo porque el que tiene problemas con respecto a la procreación es siempre el hombre y no la mujer. La mujer que vive en las zonas rurales también es sujeto de sus deseos. La cuestión rural-urbano nos lleva a una dialéctica que ya lleva 2 siglos funcionando desde la publicación de la teoría del valor de Carlos Marx y la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, en la que hay una dialéctica, unos polos opuestos que aparentemente están siempre en pelea, que es el proletariado burguesía, hombre-mujer, rural-urbano, cuando en realidad todo el mundo tiene que saber, la mujer tiene que saber, que en la mujer rural hay una mujer urbana. Los instrumentos, las herramientas para que la mujer pueda cambiar su manera de pensar pasan fundamentalmente por 2 instrumentos. Aquellos que tienen que ver con la escritura, con la poesía, con la formación de la mujer en los diferentes ámbitos en los que todo ser humano puede formarse, y aquellos que pasan por el psicoanálisis. ¿Por qué? El psicoanálisis permite a la mujer que hable sin ser censurada, que hable sin que tenga que hacerse cargo inmediatamente de lo que ha dicho, porque una mujer puede decir y también puede decirse como hace el hombre. Y la herramienta, el instrumento que permite la escritura es porque la va a permitir ser histórica. La mujer es escritura. Si no hay escritura que lleve el nombre, el cuño de la mujer, la historia de la mujer la escribe siempre el hombre. Sigue vigente el modelo tradicional de familia en este siglo XXI porque siguen vigentes los modelos ideológicos que dicen cómo tiene que ser la familia, que son modelos ideológicos que se transmiten en la universidad, en la familia, en las iglesias, en los medios de difusión. Modelos ideológicos que recluyen de alguna manera a la mujer hacia el aburrimiento, el tedio, la casa, el cuidado de los hijos, de alguna manera las relaciones dentro de la familia que le pueden llevar a enfermedades. Nunca una novedad es acogida aunque sea a favor de la comunidad. Tenemos que saber que los grandes progresos en la cultura, en las ciencias, siempre lo hicieron un grupo de científicos, de pensadores, de trabajadores, que hacían un bien a la humanidad y la humanidad lo recibía siempre, porque cualquier novedad siempre la recibimos como si fuese algo extraño, nocivo, extranjero, dañino. Entonces la sociedad lo recibe de manera inadecuada, lo recibe mal. El papel de la mujer en la sociedad, en los puestos de gobierno, de educación, de salud, de cultura, ha sido mal recibido. Sin embargo, esto es muy importante, no es que la mujer necesite la cultura necesita a la mujer. Todo marido tiene miedo de que su esposa pueda ganar más dinero que él, lo reconozcan o no lo reconozcan, por una cuestión ideológica de transmisión. Entonces, el hombre le cuesta, por celos y por envidia, colaborar en el crecimiento de la mujer. Y colaborar en el crecimiento de la mujer no es que tenga que hacer nada, tiene que dejar que la mujer haga, permitir, tolerar que haya una mujer inteligente a su lado. Esto el hombre le genera celos y envidia, y es un enemigo para este crecimiento. Y el segundo es el de la propia mujer, ¿no? La propia mujer es la transmisora ideológica de cierto machismo, de ciertos estereotipos. Las histéricas eran todas mujeres. Desde Freud sabemos que el hombre también puede padecer la histeria. Bueno, hemos escuchado bien las palabras del doctor Carlos Fernández del Ganso, psicoanalista de Grupo Cero y colaborador habitual del programa. Diversos elementos y sobre todo una idea muy importante que me parece destacar, la importancia de la participación activa de la mujer en la cultura, ¿no? De la necesidad de que exista escritura, de que exista una base material que dé cuenta de cómo la mujer piensa la mujer, de cómo la mujer piensa la educación, de cómo piensa el gobierno, de cómo piensa la salud. Al fin y al cabo, la escritura es la base material de las ciencias y también es la historia misma, ¿no? Si no hay escritura, al final, pues si no hay escritura por parte de que hable de la mujer, pues se va a pensar como
como los libros que ya están escritos y generalmente pues han sido escritos por hombres. Perfecto. Recordarles que todos ustedes están invitados también e invitadas a escribirnos, a participar en nuestro programa a través del correo electrónico lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org. También tenemos un blog a su disposición para que puedan ver los programas anteriores que cada semana hemos estado hablando de diversas temáticas. Todas ellas nos permiten conocer elementos que habían pasado de largo y que hasta que no se para uno o alguien te los ilustra, pues uno no se da cuenta de que esas cosas siguen pasando actualmente. El blog es tvmujersiglo21.blogspot.com.es. Espero sus correos, sus comentarios, sus sugerencias y bueno, queremos que ustedes también tengan voz en este programa. Una nueva conversación se nos abre también al otro lado de la línea telefónica. Hemos contactado con Milagros Alario, es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Ella me comentaba que su área de trabajo es la geografía, pero también ha estudiado y ha trabajado desde ese punto de vista teórico el aspecto de género, el aspecto de la mujer en las zonas rurales y bueno, queremos tenerla con nosotros en el programa de hoy y que nos cuente pues bueno, cuáles han sido los frutos de sus estudios y bueno, en qué manera nos permitirá pensar las distintas problemáticas que se puedan ir planteando. Bienvenida, Milagros. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hacer un alto en tu intensa jornada laboral para estar con nosotros. Claro, te podríamos preguntar muchísimas cosas, ¿no? El tiempo es limitado e intentaremos que poder sacar lo más importante. Por un lado, no cabe duda que ha habido importantes cambios demográficos en lo que respecta a las zonas rurales. ¿Cómo han afectado ese flujo migratorio que sobre todo ha sido de mujeres que han despoblado mucho los pueblos? ¿Qué situación ha quedado en esos lugares? Bueno, yo creo que hay que partir del tema del marco en el que se producen esos movimientos migratorios, ¿no? Es decir, cuando salen el mayor volumen de personas del medio rural en España es el momento en el que se produce la modernización económica y especialmente la modernización agraria en el caso de los espacios rurales. Esa modernización agraria, a quien peor asume es fundamentalmente a las mujeres que de haber trabajado, es verdad que a veces de forma invisible en el campo, pues ahora son prácticamente expulsadas de esa actividad, ¿no? Solo quedan como trabajadoras complementarias o temporales, pero no como elementos centrales del sistema. Eso hace que la expulsión de la población sea especialmente dura para las mujeres en el medio rural, que son las que más salen en cantidad y en calidad, porque dentro de las mujeres las que primero tienen que buscarse la vida son aquellas que están más desajustadas, digamos, para el mercado laboral que queda, que son sobre todo las mujeres con mejor y mayor formación. Entonces de ahí el concepto del éxodo ilustrado, ¿no? Es decir, sobre todo las mujeres que tienen más formación, que son las que salen a buscar espacios de trabajo que no encuentran en esas áreas rurales. Es muy llamativo eso del éxodo ilustrado y luego espero también que en la tertulia lo podamos desarrollar. ¿En qué situación quedaron entonces estos municipios más pequeños, estos pueblos? Se nos van las mujeres en busca de trabajo y no solo se van, sino que además se van aquellas que tienen un mayor grado de formación. ¿Cómo queda la situación? Pues el primer problema inmediato que se genera es un desequilibrio por sexos tremendo, es decir, la mayor parte de los municipios, especialmente los de menor tamaño, están afectados por una fuerte masculinización y sobre todo en los grupos de edad precisamente más importantes desde el punto de vista productivo y reproductivo, ¿no? Es decir, las mujeres que se quedan generalmente son mujeres mayores, porque además la mayor esperanza de vida hace que sean dominantes en esos grupos, pero sobre todo en los grupos de gente joven lo que quedan son fundamentalmente varones. Entonces hay un desequilibrio sexual tremendo y eso al final acaba afectando también al conjunto de la población, porque los hombres lo viven como una dificultad añadida, no poder formar una familia, no tener opciones vitales y al final acaban también saliendo del medio rural. Entonces al final produce un vaciamiento total.
Claro, suena eso a las típicas caravanas de mujeres, ¿no? Es decir, en los pueblos no existían mujeres a las cuales, como bien dice, pues bueno, plantear la posibilidad de establecer parejas y formar familias, y muestra esa realidad de la que hablas. ¿Ha cambiado en los últimos años esta tendencia migratoria? ¿Ha habido cambios en los servicios y en la forma de acoger ese modelo agrícola? ¿Ha habido modificaciones? Sí, yo creo que en los últimos 15 años, más o menos, 15, 20 años, desde principios de los años 90, han empezado a cambiar un poco las cosas. Fundamentalmente porque los espacios rurales se están desarrollando en un modelo un poco más abierto y más diversificado económicamente, ¿no? Ya se habla de economías rurales que no son exclusivamente agrarias y ni siquiera en algunos casos fundamentalmente agrarias, ¿no? Entonces, esa diversificación del mercado laboral ha hecho que pues muchas mujeres jóvenes y también hombres, por supuesto, pero sobre todo de mujeres, que es de lo que estamos hablando, pues hayan encontrado su hueco, digamos, en estos nuevos modelos económicos de los espacios rurales, ¿no? El desarrollo del turismo, de los servicios de atención a la población, pues ha generado un mercado laboral que sí que asume, que es más fácil para asumir a las mujeres, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que también hay una nueva generación de población en general y sobre todo de mujeres jóvenes, que además son mujeres formadas también, que voluntariamente están reivindicando el derecho a ser mujeres rurales, ¿no? Y yo creo con orgullo, y creo que esto es un cambio de actitud vital muy importante y muy interesante de cara a la revitalización de los espacios rurales. Claro, porque nos habíamos encontrado en los últimos años como apenas había aldeas con 8 o 9 habitantes, todas personas mayores y con carencia total de servicio, ¿no? Y ahora muchas personas deciden irse de la ciudad solas o con sus familias para buscar otro nivel de vida, otra calidad de vida, ¿no? Y es interesante también pensar en esa posibilidad y en ese nuevo modelo. La mujer rural de la actualidad cumple esos estereotipos que antaño se tenían, ¿no? De una mujer pues muy clásica, muy tradicional, muy sometida al varón. ¿Podríamos definir que hay nuevas formas de mujer, una nueva imagen de mujer rural, o cuando se llega a un pueblo, se vive ahí, uno cae en las mismas tradiciones? Yo creo que no existe ya ese estereotipo, es decir, puede haber colectivos de mujeres más mayores que, bueno, pues efectivamente están adaptadas a un sistema social que es, por ser un poco más estrecho en los espacios rurales, pues es quizás un poco más condicionante, ¿no? En el mantenimiento de los estereotipos más clásicos. Pero yo creo que las mujeres jóvenes ya se han salido de esos estereotipos, y las jóvenes rurales son jóvenes igual que las urbanas, que aspiran a vivir bien, a vivir con calidad de vida, con acceso a los servicios y con las mismas inquietudes y con las mismas ideas sobre sus opciones vitales que tienen las mujeres urbanas, ¿eh? Pero ¿y cómo son acogidas esas ideas por parte del entorno más próximo? Los padres, las madres, como bien decías, esas personas más mayores tienen una mirada todavía un poco antigua, tradicional. Sí. ¿Cómo critican de alguna forma ese aire fresco que llega? Hombre, lo cierto es que eso genera a veces un cierto rechazo y sobre todo un entorno un poco más difícil, ¿no?, para esas mujeres que quieren romper con estas estructuras. Pero se está consiguiendo, es decir, todavía es, iba a decir que relativamente habitual, sí, relativamente habitual que cuando una mujer joven inicia pues una nueva línea de trabajo, no habitual, pues por ejemplo hacerse cargo de una explotación ganadera o no sé, dirigir algún tipo de trabajo que en el imaginario colectivo está asociado a los varones, pues es criticada inicialmente y a veces pues se plantea un cierto rechazo, pero yo creo que ya tenemos ejemplos más que suficientes como para ver que con el tiempo y con el esfuerzo y con y si se tiene ganas de hacerlo, al final esas mujeres son aceptadas en esos puestos. Y los entornos sociales rurales cambian más lentamente, pero están cambiando. Y ya para finalizar, ¿cómo está afectando la crisis social que estamos viendo, pero sobre todo económica? ¿Está afectando de una forma importante a estos logros que se habían alcanzado en los últimos años?
Pues evidentemente, porque uno de los pilares fundamentales que permiten el mantenimiento de estas opciones para las mujeres jóvenes en los espacios rurales es el acceso a los servicios de atención a la población dependiente, que es uno de los elementos que han de alguna manera lastrado fundamentalmente ese papel tradicional de las mujeres vinculado a los cuidados de la familia. Esto había mejorado mucho en las últimas décadas, ¿no? El estado del bienestar había permitido que en muchos espacios, incluso de baja densidad, pues hubieran abierto centros de atención para las personas mayores, se hubieran abierto centros de atención a la infancia, no solo la escuela obligatoria, sino pues guarderías infantiles, centros de ocio, y esto sí se está resintiendo con la crisis. Y yo creo que ahí es el principal problema, porque esos servicios son básicos y fundamentales para permitir que las mujeres sigan avanzando en la integración y en la naturalización dentro de una sociedad igualitaria, ¿no? Claro, porque si no, no estaríamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Volveríamos a siglos pasados. Y se me ocurre, ya para despedirnos, algún planteamiento de cara al futuro. Márcanos algún reto o alguna línea para estudiar la cuestión, o cambios que sean necesarios para plantear de cara al futuro. Bueno, pues yo creo que el principal obstáculo que de cara al futuro tienen las mujeres rurales es intentar tratarlas de diferente manera que a las urbanas. No quiero decir con esto que no tengan unas condiciones específicas que hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Pero hay que verlas como lo que son, es decir, mujeres que quieren y que aspiran a lo mismo que el resto de las mujeres de los espacios urbanos, ¿no? Es decir, y por lo tanto establecer que lo que hay que llegar es a eliminar las desigualdades que se derivan de las especiales condiciones que tienen los espacios rurales. Es decir, el problema no lo tienen las mujeres, lo tienen los espacios. No sé si me explico. Es decir, son los pueblos los que, por el hecho de su dispersión, de la baja densidad, generan problemas añadidos que viven las mujeres en mayor medida las rurales que las urbanas. Pero el problema no es de las mujeres rurales, sino del entorno en el que se desarrolla. Es decir, que es importante el avance también en infraestructuras de comunicación, como bien decías antes, tener guarderías, tener sanatorios para que, ¿no?, centros de salud para que tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Efectivamente, que no haya un recorte de opciones, un recorte de derechos por el hecho de vivir en espacios rurales. Pues muchísimas gracias, Milagro, por estar con nosotros, con plantearnos estas cuestiones, que sabemos que eres una mujer muy ocupada, que estás haciendo una labor muy importante en la investigación y también al frente del decanato, que tantas veces que hemos hablado mujeres que ejercen el liderazgo, pues tenemos aquí un ejemplo de ello. Muchas gracias y esperamos poder volver a contar contigo en otra ocasión. Gracias, hasta luego. Gracias, Milagros. Bueno, diversas cosas que nos ha planteado Milagros, ¿no? Había alguna en la que no estabais tan de acuerdo, vi los gestos, ¿no?, en el sentido de si tenían las mismas dificultades, ¿no?, más que las mismas dificultades, yo creo que cuando hemos hecho el gesto, tanto Concha como yo, no he percibido si Genoveva también, es de los estereotipos. Los estereotipos, sí. Ojalá hubiesen cambiado los estereotipos tal y como ella decía. Evidentemente están cambiando, pero no hay todavía ese cambio tan profundo como para que la mujer pueda sentirse y actuar, tener la libertad en las mismas condiciones que tiene el hombre. Ni siquiera en el medio urbano tenemos esa igualdad, y muchísimo menos en el medio rural, donde la presión que siente la mujer, la presión social, es mucho mayor por el espacio tan reducido que tiene ahí y por lo que ella se le ha transmitido que tiene que asumir de perpetuadora de la familia, de sus obligaciones en los cuidados. Ella misma lo decía cuando le preguntaba, enlazando también con lo de la crisis, cómo había afectado la crisis. La crisis ha afectado evidentemente en el tema de los cuidados, pero no somos ni siquiera las mujeres, ¿no?, capaces de plantearnos que los cuidados no son una competencia exclusivamente nuestra. Los cuidados son tanto de las mujeres como del hombre. Sin embargo, cuando hablamos de la mujer,
todos Sale y siempre todas. eso, ¿no? Sale siempre Eso. el tema de la familia, Exacto. la responsabilidad familiar. Presuponemos que es nuestro, nos lo asumimos nosotras como nuestro, ¿no? Entonces eso nos demuestra, por lo menos para mí, ¿no? Que el estereotipo todavía Pero no ha sobre cambiado. todo esa presión Sigue social existiendo. está hecha por mujeres, sobre todo. Los hombres también presionan, pero las madres, son las que velan por todas claro, esas esa presión costumbres, ¿no? social, si te paso la palabra enseguida, Concha, no es más que la perpetuación del patriarcado en el que hemos estado, no es más que eso. Y eso lo hemos sufrido, en esta sociedad somos hombres y mujeres, lo hemos sufrido las mujeres y lo hemos sufrido los hombres, entonces también nosotras, evidentemente, transmitimos eso. Eso es lo que tenemos que evitar, el transmitir, el criarnos y el criar a nuestros hijos y a nuestras hijas en situaciones Pero claro, de cuando igualdad. una joven plantea pues una situación que no encaja dentro de ese modelo tradicional, o hablemos de libertad sexual, una mujer que es lesbiana, quiere vivir con su pareja o quiere salir, ¿no? Las madres no acogen generalmente. Quisiera decirte que cualquier problema que la mujer en general tiene en la zona urbana se transmiten a las zonas rurales, pero con el agravante del espacio más pequeño, que hace que no se pueda tener tanta libertad, aunque tú quieras tenerla, por el hecho de decir, voy a ocultar un poco. Verás, el problema de la homosexualidad existe en la zona urbana, pero en las zonas rurales todavía están más encubiertas. Hasta hace poco, y es lo que ha dicho Encarni, que todavía no se han roto los estereotipos. Tú has dicho que las mujeres somos, digamos que, en definitiva, las que más se educan a los hijos e hijas, pero educan a través de los estereotipos patriarcales que han sido educadas ellas al mismo tiempo. Entonces, todo lo que la mujer padece, el tema de los malos tratos en la zona rural, ese tema en particular es sangrante. ¿Cuántas veces se dice aguanta, aguanta? Sí, porque es muy sangrante en los pequeños espacios, en los pueblos, y mientras más pequeños mejor, o sea, peor, porque si tú tienes el marido y la suegra vive allí, la cuñada del otro vive allí, se está como una gran familia es el pueblo. Y si tú tienes que ir a denunciar, y resulta que al que va a denunciar es a lo mejor al primo del agresor, entonces eso se acalla, ya que el silencio ha sido siempre el problema de los malos tratos, el silencio de las que la han padecido. En los pueblos ese silencio es enorme, porque precisamente la otra tarde tuvimos el Consejo Local de la Mujer y se había incorporado una presidenta de una asociación que antes no lo era, y nos dieron el informe del CIN, el Centro de Información a la Mujer en nuestro pueblo, en Alorín el Grande, y resulta que se habían atendido 86 casos de malos tratos y 9 de ellos casos extremos. Y resulta de que nadie tenía información en el pueblo de eso, porque eso, como todo lo que no es agradable de ver, se tiene que esconder. Y en las mujeres de los pueblos, pues peor. En cuanto a la formación, las mujeres de los pueblos, ha dicho aquí la compañera que todas tendríamos que ser urbanas. Pues no, porque tenemos que ser todas urbanas. Lo mismo se puede hacer en la ruralidad que en la urbanidad. Simplemente que no hay medios para poderlo realizar. En cuanto a la cultura, la mujer rural está más formada últimamente que el hombre rural. ¿Por qué? Porque el hombre rural, por la idiosincrasia de la economía de estos años atrás, pues dejaba los estudios muchísimo antes que las mujeres para irse a trabajar a la obra donde ganaban un sueldo. Las mujeres, como no tenían esa posibilidad, se quedaban estudiando. La mujer rural, las de hoy en día, las últimas generaciones, están mucho más preparadas que el hombre rural. Y enlazando con eso, si tú cuando quieras me corta, que yo me embalo. Sí, vamos a dejar que hable un poquito Genoveva. Me gustaría también preguntarte, Genoveva, y luego también las demás podéis intervenir. ¿La realidad rural es la misma independientemente de la geografía, independientemente, ¿no? ¿Es diversa o es Evidentemente semejante? hay un informe de Naciones Unidas que dice que el grado de desarrollo también está condicionado por el sitio donde se nace, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una mujer de una zona rural como puede ser una zona de la costa en Andalucía o en Málaga, como lo que nos podemos encontrar a lo mejor en otras regiones de España, o las mujeres rurales de África. Evidentemente son realidades distintas. Lo que sí es cierto es que a mí me ha gustado mucho y además me gusta mucho ese llamado a que las mujeres escriban la historia. Lo que pasa es que yo lo voy a traducir en términos de proyectos, es decir, yo creo que las mujeres
tanto de las zonas rurales como urbanas, porque sí ha hecho una distinción la catedrática y a mí me parece importante, es decir, ya tenemos bastantes estereotipos como para encima diferenciar a las mujeres rurales de las mujeres urbanas. No, es lo mismo. La única diferencia es que la incidencia, lo que tú comentabas, en términos de violencia machista, en términos de desempleo, en términos de conciliación, es aún mayor, porque estamos en espacios mucho más pequeños, pero al final las necesidades son las mismas. Entonces yo llamo... Lo decía ella, Genoveva, lo decía que el problema no lo tienen las mujeres ni los hombres, exactamente, sino que lo tienen los espacios. Entonces exacto, desde ahí hay que construir la realidad y no desde la persona. Entonces siempre lo exteriorizamos y no abordamos el problema desde la realidad. Yo lo que intento decir es que la mujer tiene la capacidad, o las mujeres tanto de las zonas, en este caso de zonas rurales, porque nos estamos dirigiendo a ella, de cambiar el curso o transformar socialmente los espacios a través de la escritura, pero de la realización de proyectos que lideren mujeres. Es decir, las mujeres en general tenemos el problema de que siempre nos sumamos a los proyectos que diseñan los hombres. Las mujeres nos sumamos a las luchas que los hombres llevan a cabo y las mujeres tenemos que tener nuestros propios espacios, nuestros propios proyectos. ¿Y a qué se debe eso? Luchas. ¿Tenemos poca iniciativa o tenemos poca infraestructura para llevar a cabo las iniciativas? Yo creo que es un problema, una presión social importante, los estereotipos, el tiempo. Yo, por ejemplo, he leído un informe donde, por ejemplo, hay un informe que las mujeres en los entornos rurales en España, el 30% queda fuera del mercado laboral y de lo que implica trabajar, que es potenciar la creatividad, el talento, el conocimiento, por el tema de la conciliación y de esa carga adicional que tenemos y que no nos corresponde solamente a nosotros porque es un problema social. Entonces, básicamente yo creo que hay que trabajar el empoderamiento, el empleo, la economía, lo ha dicho el psicoanalista, uno de los problemas que las mujeres nos creíamos que era la libertad sexual, donde podíamos conseguir espacio, y es en la libertad económica, ya lo decía Simone de Beauvoir, que la única manera de que se reduzca lo que nos separa, la distancia que nos separa de los hombres es a través del empleo, a través de la generación de riqueza. Yo creo que a través del empoderamiento, el empleo, la formación, el acercamiento de la mujer a las nuevas tecnologías. Pero en los últimos años, por ejemplo, en ese sentido, la reivindicación sexual ha sido intensa, sí, pero la cuestión económica se dejaba un poquito ahí. Claro, porque al final las relaciones económicas son las que están dirigiendo el mundo. ¿Quién tiene el poder económico? ¿Quién tiene el conocimiento? Las mujeres, ya basta de que las mujeres nos enseñen. También las mujeres tenemos que ser capaces de producir conocimiento. ¿Por qué siempre el conocimiento se produce desde la perspectiva, bueno, desde el hombre, y es la mujer la que hace el trabajo? Pues seguramente porque el hombre, Genoveva, todavía sigue siendo el que más cargos de poder tiene, poder político, no y solamente más el económico, también. sino no más formación. Yo creo que es lo que decía Concha, las mujeres, sobre todo las mujeres en el medio rural, se han formado más que los hombres. ¿Por qué? Abandonando a lo mejor lo que es el poder económico. Lo decía Concha muy bien, el hombre se iba a la obra y ganaba a lo mejor 3.000, 4.000 euros. La mujer, ¿cuál era el espacio donde podía trabajar si no estudiaba? Cuidando a una persona mayor, cuidando a unos niños o limpiando. Eso evidentemente no reportaba esos ingresos económicos, sino unos ingresos económicos mucho menores. Pero el poder político, donde se hacen las políticas de verdad, ahí no hay mujeres. Mira, el otro día no sé si fue en el periódico o en televisión, no me acuerdo, pero vi, no es de nuestro país, mucho menos de lo rural, ¿no? Pero vi la fotografía de Obama con todos sus asesores y ponía, aquí están las mujeres de Obama. No había ni una mujer en aquella fotografía. Afortunadamente en España eso vamos cambiándolo. Bueno, también estuvo Hillary Clinton con él, pero ya se ha ido, ¿no? Pero los asesores directos de Obama, que es el máximo, el jefe de los Estados Unidos, que influencia tanto en todo el mundo, no tiene ninguna mujer. Ahí es donde las mujeres tenemos que estar, donde se toman las decisiones, porque las decisiones políticas, económicas, no son más que luego las que han venido de las decisiones. Claro, y hay trabas políticas que los hombres ponen para que alcancen su lugar, pero hay trabas inconscientes de la propia mujer para acceder al dinero. Eso también hay que Sí, pero es que el problema es que básicamente todo lo que las mujeres vamos creando en torno al empleo, al trabajo y a la producción siempre tiene un valor
inferior que al que hacen los hombres. Es decir, Pero porque el valor, claro, trabajo de cuidar a personas mayores, de educar a los hijos, es un trabajo que no se valora como aquel hombre que, bueno, que sí, que puede hacer una casa, pero es que no puede ser comparable el educar a un niño o el cuidar a una persona mayor socialmente, lo que eso representa. Yo creo que el modelo está cambiando, porque yo que estoy trabajando con proyectos de innovación social, lo social está tomando valor. Por primera vez nos podemos encontrar que las personas que están dando respuesta desde lo social a necesidades sociales y creando, que luego utilices herramientas tecnológicas para llegar para la finalidad, porque son herramientas, pero al final lo social es lo que va a tener, lo que tiene que tener valor. Y ese espacio social es un espacio también natural de las mujeres, porque es el espacio donde nos hemos formado. Y es verdad que las mujeres están más formadas, pero ¿en qué especialidades? Cuando salimos al mercado laboral, ¿quiénes tienen mejores salarios? Los hombres, que a lo mejor están más formados, pero están en las zonas estratégicas de la economía. Porque en ese sentido, antes conversábamos de que era muy diferente la población de Alhaurín el Grande y otros lugares. Me gustaría que ilustraras un poquito. Sí, mira, yo, si queréis, lo digo muy breve, voy a empezar por mis raíces. Yo soy de la Asociación de Mujeres Nerea. La Asociación de Mujeres Nerea de Alhaurín el Grande se creó hace casi 20 años. Que eso era, bueno, pues éramos transgresoras. Y fíjate que me he acordado, al decir Carlos Fernández, que la mujer tiene que empezar por escribir su propia historia, fíjate que una de los trabajos que hacía Nerea era editar una revista anual, donde escribieran mujeres, donde hablaran de sus problemas, donde hablaran de sus inquietudes, donde se informara también, era de formación, información y reflexión. Esta revista, que se creó hace 20 años en un pueblo. Pusimos la primera portada Matilde Fernández porque fue la que creó el Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Pero cada año hemos ido poniendo una mujer que haya luchado por la igualdad de género, por el cambio educacional, para poder llegar a estar en igualdad con el hombre. Sabemos todas que tenemos las leyes fantásticas, que todavía faltan muchas, pero con las que tenemos, si se pusieran en práctica, creo que nos sobraba por ahora para poder trabajar. Bueno, pues a través de la cultura. Pero en ese sentido, que gracias a que están esas revistas, ahora uno puede darse cuenta de qué se hacía, del cambio de esta primera revista, de qué se hacía, de cómo se pensaba y o de esta de 2010, porque tenía que ir a la sede y no he traído la de la otra. Nosotras como Nerea, como asociación, voy a decir un poco la historia de la mujer rural. Nosotros como asociación de Alhaurín el Grande hemos estado un montón de años. Bueno, pues en el 2004 dijimos, pues vamos a unirnos solas nosotras en un pueblo, pues no vamos a hacer mucho. Y creamos la Federación por la Igualdad del Género del Valle del Guadalhorce. Ahí tiene cabida asociaciones muy plurales, desde la nuestra, que es Mujeres Progresistas por la Igualdad, a otras que se dedicaban a la gimnasia y al tai chi, pero que teníamos un proyecto común, que era la formación en igualdad de género. ¿Y cómo llegaste a la idea de una asociación? Sí, por ¿El aburrimiento o no, iniciativa? La necesidad de avanzar, de ver que no nos podíamos quedar en el pueblo, ya los límites se habían cumplido, digamos. Entonces teníamos que abrirnos, en principio, a la comarca. Después de la comarca se puede acceder a la comunidad de más. Entonces creamos esta federación que en su pequeña andadura, porque son en definitiva muy poquísimos años, dijimos necesidades de las mujeres del Valle del Guadalhorce. Tema empleo, la brecha digital, la formación en género, porque hasta que la mujer no sea protagonista de su propia vida, no será capaz de decidir cuál quiere que sea esa propia vida. Esa propia vida pasa por una garantía económica para poder tener todas las demás. Entonces, nuestra federación hace todos los años el Día de la Mujer Rural, donde fuimos nosotras pioneras, ya se está haciendo incluso desde estamentos oficiales, de galardonar el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, a mujeres de cada pueblo que hubieran sido transgresoras, que hubieran hecho algo diferente de las demás, ¿no? Desde una mujer que estudió la carrera teniendo 6 hijos, estudió la carrera de matrona después de tener 6 hijos. Premiáis aquello que la sociedad de alguna manera... Exacto, hacía. Otra mujer que es campeona, empezó a correr con 36 años y ha corrido hasta la carrera de ronda. Pues cuando la veían de correr, ella nos contaba una anécdota de que la vieron cuando estaban por el pueblo corriendo hace un montón de años, pues llamaba a las vecinas a otra, mira, algo pasa porque hay 2 mujeres corriendo casi en cuero y la policía detrás, ¿no? Eran mujeres transgresoras para su tiempo. Bueno,
en resumidas cuentas, nosotros desde esta federación vimos que la mujer necesitaba empleo y formación en género para poder tener todo lo demás. Hemos estado trabajando en un proyecto de Euroempleo de 2 años y tenemos el estudio de titularidad compartida, se ha hecho de las nuevas explotaciones agrarias, donde a la mujer ya se le da otro tipo de forma jurídica que la que tenía antes. Hemos hecho en materia de cuidado a menores y a dependencia, porque es lo que tú decías, no es lo mismo la necesidad de un pueblo de 22.000 habitantes en cuanto al tema guardería, donde puede dar cabida 2 o 3 guarderías, o en un pueblecito de Jubrique, y pongo el mismo ejemplo porque me encanta ese pueblo, de 900 habitantes, donde la demanda de guardería no hay posibilidades de crear ni una municipal ni una particular. Entonces, a través de este proyecto hemos visitado diferentes comunidades cogiendo ideas para poderlas trasladar al Valle del Guadalhorce y ponerlas en funcionamiento. Y por otra parte, que van enraizados un tema con otro, crear la Escuela de Formación Feminista de Empoderamiento del Valle del Guadalhorce, para empoderar a la mujer, además es como una cadena, tú te empoderas y ya tienes capacidad, te da ese empoderamiento, la capacidad de conocimiento suficiente para saber qué eres, por qué eres así, por qué somos así, tanto hombres como mujeres, porque la educación tradicional se nos ha dado de una determinada forma, que es lo como decía Encarni, en un sistema patriarcal donde las leyes han cambiado muchísimo, pero la realidad, por desgracia, es muy distinta. Decía la catedrática que las mujeres jóvenes hoy en día tenían otra forma ya de pensar de las mujeres mayores. Yo te digo porque también estoy metida en la plataforma contra los malos tratos mujeres, que damos charlas sobre el 25 de noviembre, en el mes de noviembre, sobre malos tratos, y yo me quedo alucinando del nivel de chavalas de 14 o 15 años que están repitiendo, pero además agudizados los estereotipos de hace 50 años, o sea, de cuando yo era joven. Quiero que no sea un discurso, sino que podamos... diálogo. Exactamente, que podamos participar. Claro, Sí. Encarni, desde la Diputación sabemos que integráis los distintos pueblos que existen en la provincia de Málaga, que son 100, ¿no? Son 101 contando Málaga, y sobre todo desde la Diputación atendemos las zonas rurales especialmente. Cuéntanos un poquito. Nuestro cometido son los municipios menores de 25.000 habitantes, con lo cual en zonas rurales pequeñas es donde estamos, donde además estamos volcando también todos nuestros esfuerzos. Comentaba Concha ahora el tema de los malos tratos. Nosotros con el tema de violencia de género, desde Diputación hemos creado los puntos de información a la mujer que están en los municipios pequeños, en las cabeceras de comarca de los servicios sociales comunitarios, pero que abarca todos los municipios pequeños, sobre todo para prestarles atención y para ir rompiendo esos estereotipos que decía Concha, ¿no? Para que la mujer que sufre violencia en el mundo rural no tenga que callarse, sino que pueda decirlo y pueda salir de ese círculo de la violencia que es tan difícil de salir. Como es interesante eso que comentas, y supongo que lo podemos ir desgranando un poquito, te dejo en pausa, nos vamos unos segunditos a publicidad y retomamos la pregunta a Encarni. Estamos ya de vuelta hablando de la mujer rural y, como lo prometido es deuda, estábamos hablando
en este momento con Encarni, pues hablando de la labor tan importante de la Diputación en los distintos municipios de Málaga, sobre todo los que tenían 25.000... Menos de 25.000 habitantes. Claro, sí, en esos municipios donde especialmente la Diputación se vuelca para poder llegar los servicios, para hacer llegar los servicios a todos los pueblos. ¿Y qué elementos destacables, digamos, qué información o viene desde esos municipios? ¿Cómo está evolucionando la mujer en ellos? ¿Y qué iniciativas está teniendo la mujer actual en estos municipios de Málaga? Pues la verdad que iniciativas muy buenas. Os hicimos, cuando yo hablé con vosotros para el programa, os hicimos llegar el vídeo de Mujer Rural, Mujer Capaz, que realizó la Diputación para este 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, y en él se muestran 4 iniciativas de mujeres emprendedoras. Antes hablábamos, no sé si cuando habíamos empezado el programa un poco antes nosotras, de la importancia del emprendimiento. Sí. En este vídeo mostramos unas mujeres emprendedoras en distintas zonas de la provincia. Una que está en Montejaque, que lleva una fábrica de mermelada y de productos además ecológicos que los transforman y los venden. Luego teníamos, que lo he visto en el vídeo que ponía, una de las señoras que nosotros también lo tenemos en el nuestro, la de las bodegas Ventomiz, que está por Cómpeta, llegando a Cómpeta por Sayalonga, en la carretera que está llegando a Cómpeta. Luego hay otra mujer que, como decía Genoveva también antes, enlazo con lo que ella comentaba, ¿en qué profesiones estamos las mujeres? Afortunadamente ya vamos estando en todas. Es verdad que en carreras técnicas todavía nos falta, pero otra de las mujeres que mostramos en el vídeo es una veterinaria que está trabajando, y además es muy interesante porque no vemos normalmente ese trabajo, claro, ¿no?, de la mujer con los animales, y uno de ellos es una veterinaria. Luego otra también, que también lo apuntaban cuando hablaban, no sé si Carlos Fernández o Milagro, hablaban también de que la mujer en el mundo rural se ha incorporado a otra clase de economía, por ejemplo el turismo. Pues uno de lo que mostramos también es una mujer que ella es la que lleva su hotel, un hotel rural en la provincia. Y bueno, son iniciativas que desde la Diputación... Que son ejemplos de muchas otras que hay. Son ejemplos de otras mujeres que están ahí y que desde lo rural están saliendo adelante, promoviendo la economía, como muy bien decía Genoveva antes. Tenemos que estar ahí en lo económico, porque además es lo que nos va a permitir el poder cambiar, y desde la Diputación evidentemente apoyamos toda esta serie de iniciativas. Incluso yo creo que con estos tiempos de crisis, y a pesar de que de alguna manera ciertos avances que se habían producido a nivel de recursos se está, digamos, retrocediendo, también como hay pocas salidas en las ciudades, muchas personas están agudizando su ingenio y retomando iniciativas, pues a lo mejor que en un momento determinado, por las posibilidades que le ofrecía la ciudad, se habían dejado ahí, ¿no?, como en el sentido del turismo rural o la agricultura, la ganadería, pues de un punto de vista a lo mejor más ecológico, más alternativo, sí, son nichos ahora de negocio. Son profesiones que a lo mejor antes se habían abandonado y que ahora se vuelven a retomar, y como la mujer tradicionalmente también ha estado realizando estas labores, lo que pasa que no se mostraba, porque se mostraba solamente al hombre, porque si eso traía dinero a la casa, era el hombre el que lo traía, la mujer tenía que estar excluida. Ya que retomas esa cuestión, la tenía para más adelante, pero me parece interesante decirla ahora. El tema de la ley de titularidad compartida, ¿no?, esa cuestión de que, claro, todo estaba puesto generalmente al nombre del marido, la explotación agraria, la ganadera, etcétera. Él es el que gestiona lo económico, pero no es el único que realiza el trabajo. La mujer ahí, digamos, da su hombro y el otro también, ¿no? Claro, y además tiene que estar lo de la ley de titularidad compartida, lo que viene es a decir, vamos a ver, si hay una propiedad que está a nombre de los dos y que solamente está figurando el hombre, con los beneficios que eso le puede traer, sobre todo en el tema de cotizaciones a la seguridad social, de ingresos y tal, vamos a reconocer este derecho a la mujer que también está ahí. Pero lo comentábamos también, no está teniendo la ley de titularidad compartida una aplicación como se desea, porque se están encontrando muchas trabas a la hora de ponerla en práctica, trabas que evidentemente hay que ver cuáles son y solucionarlas. Genoveva decía también, a lo mejor desde las asociaciones se podría empezar a trabajar en ello. Nosotras, como la ley de titularidad compartida,
como he dicho antes, hemos hecho un estudio y además una comparativa normativa con las demás comunidades y en definitiva viene a decir que la ley esta sirve para regular, establecer medidas para favorecer el desarrollo rural sostenible en tanto a sus condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos. Esto es lo que tú has dicho, que bueno, esta ley está aquí, se ha trabajado muy poco en ella, muy poco. Aparte de que se conoce poco, también está poco desarrollada. Esta ley, si se llenara de contenido, sería fabulosa, porque es que recoge toda la ambición que la mujer en el medio, que cualquier mujer podría tener en cuanto a su nivel más próximo con el hombre, en cuanto a pareja o en cuanto no son sociedades de hombres y mujeres. Es reconocerle, Concha, lo que siempre ha hecho la mujer, exacto, lo que sigue haciendo, pero que sigue siendo, pero que se le reconozca y que después a la hora de cotizar, como tú bien has dicho, pues tenga también su cotización y tenga sus garantías para cuando sea mayor. En este sentido, hemos hablado también con Ana Velasco, que es una de las autoras que participó en el libro La mujer del siglo XXI, que, como ustedes saben, da nombre a este programa de la editorial Grupo Cero y que les invito a leer. Ella es, como digo, ingeniera agrónoma, es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo cual muestra lo importante de que haya mujeres también en este tipo de profesiones más técnicas, más especializadas. Hemos hablado pues de estas cuestiones y queremos escuchar lo que nos ha contado. El papel que la mujer ha tenido en el medio rural ha sido el de reproductora como madre, luego ha tenido también el papel doméstico y el papel de colaboradora del hombre, aunque sus funciones no han estado económicamente reconocidas la mayoría de las veces. Es muy reciente eso, salvo en las sociedades matriarcales. En el medio rural español se conoce un fenómeno que es el de masculinización de la sociedad rural. Eso quiere decir que lo que se llama la población en edad media hay muchos más hombres que mujeres. Y eso se debe a que han sido más mujeres las que han emigrado del campo. Y en agricultura mucho más ha sido eso. Las mujeres se iban del campo porque no tenían oportunidades de empleo, justamente. Y entonces ha sido a través de la formación por lo que luego han podido adquirir unas mayores oportunidades. Son también más las mujeres del campo las que más han estudiado más que los hombres. Entonces son dos aspectos esenciales para salir del sistema de patriarcado y encontrar su libertad. Una libertad económica y luego también tener una situación social, porque es a través de la economía, a través de disponer de una propia economía que logras una situación y una posición social en el sistema. Yo diría que el hombre no supone un freno, no es el hombre en sí, es el sistema de patriarcado el que supone un freno todavía. En España vemos, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, donde tradicionalmente había un sistema de matriarcado, las mujeres siempre han tenido un papel esencial en el campo, en la explotación agraria, en la pesca también. El hombre se iba a la mina y la mujer era la que se quedaba con el rebaño de vacas y era la que gestionaba toda la explotación. Entonces, claro, hoy la mujer efectivamente en el medio rural también tiene pues que ocuparse de la familia, ocuparse de las labores domésticas, y en cuestión de la actividad agraria lo que ocurre es que la mujer es una ayuda, o sea, digamos que la actividad que realiza en la unidad de producción es una prolongación de sus actividades domésticas. Entonces, es un trabajo que realiza, pero que no es visible, no se cuantifica, y hoy es un problema para ella porque tampoco recibe unos ingresos económicos de eso. Entonces, pues para tener ingresos tiene que salir. Eso hoy le es posible porque hay más movilidad, pero también le incrementa el tiempo que tiene que estar trabajando. Lo que están saliendo son nuevas formas de producir, también están
están apareciendo un medio rural más diversificado y con eso pues están entrando quizá también nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Hoy tenemos pues que con toda la cuestión de la llamada multifuncionalidad de la agricultura, en la que en una unidad productiva agraria se pueden hacer diferentes funciones, está apareciendo el turismo rural, algunas mujeres también están llevando comercios de productos locales, también está volviendo parte de artesanado a través de asociaciones. Entonces digamos que quizá está creciendo el número de oportunidades de trabajo para la mujer. Pero modelos en sí no hay muchos cambios. Principalmente la normativa con la que se trabaja ahora en España procede de la Unión Europea. La igualdad de oportunidades está en todos los sectores y también está llegando ahora al medio rural y al sector agrario, ¿no? La ley de titularidad compartida es una ley que es reciente, de finales del 2011, entonces que busca efectivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario. Entonces, hasta ahora, el titular de la unidad productiva de la explotación agraria generalmente es el hombre. Hasta ahora la mujer, cuando trabaja como ayuda en la explotación y ayuda del cónyuge, pues resulta que no tiene nada que justifique, no solo no tiene salario, sino que tampoco participa contribuyendo a la seguridad social y no tiene esos derechos como trabajadora. No tiene, pues si tiene un hijo, no tiene derecho a una baja maternal, no tiene derecho a unas vacaciones pagadas, e incluso cuando llegan las ayudas de la política agraria común que llegan al titular de la explotación, pues únicamente son ayudas que van a nombre del esposo. Si mañana esa mujer se quisiera divorciar, tampoco tendría igualdad de oportunidades, puesto que todo eso está a nombre del marido. Genoveva, me parece muy interesante eso último con lo que terminaba Ana Velasco, que nos ha dado muchos elementos para pensar también el tema ese de, bueno, si todo está a nombre del marido y es el que responde, si yo me quiero desvincular de esa persona, ¿en qué situación me quedo yo, no? Sí, es terrible que hasta el 2011 no se haya pronunciado, no se haya elaborado un documento legal que permita que las mujeres pues estén en situación de igualdad, que además muchísimos de esos terrenos o de esas explotaciones seguramente las heredaron ellas de sus padres, pero por temas de que el marido se quedaba con la mayoría de los bienes o estaba todo a su nombre por este sistema patriarcal. El otro día hacía referencia a ella a la realidad, por ejemplo, en Cantabria, y Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, comentaba que él, cuando necesitaba la aprobación de alguna ley o de alguna transformación dentro del territorio, las primeras a las que tenía que consultar eran las mujeres de Cantabria, que eran las que, y corrobora lo que comentaba Ana Velasco, ¿no? Son las que deciden, porque es un sistema distinto y eso permite que la mujer, que no solamente es que está en los poderes de decisión, sino que además es necesaria para decidir unas leyes, para decidir determinada ley. Yo creo que esta ley, yo la desconozco, habría que trabajarla muchísima. Yo creo que la difusión, es decir, lo que no se nombra no existe. Si las mujeres no saben, las mujeres rurales no saben que tienen la posibilidad, que tienen este instrumento para mejorar su condición y para ellas ser partícipes de lo que trabajan, porque lo ha dicho Ana Velasco y todas coincidimos en que el trabajo de la mujer en las zonas rurales es una prolongación de las actividades que hace en el hogar, los cuales no están remuneradas, no están reconocidas, no tienen cotizaciones, con lo cual nunca van a tener derecho tampoco a tener una pensión, con lo que eso conlleva. Y la verdad es que, llegados a este punto, creo que se tendría que trabajar en que este instrumento, que es una ley, pudiera llegar al número de mujeres que lo necesiten, que además se les facilite el acceso a la información y cómo tienen que hacer el cambio, ¿no? ¿Qué trámites necesitan? Muchas veces estamos hablando de que la gente nos cuesta mucho hacer trámites, sobre todo en las zonas rurales, por el desconocimiento. Porque sí, hay leyes y hay servicios, pero si no los conocemos y no nos hacen partícipes de ellos, no. En este sentido, me gustaría hablar de una cosa que aquí en Andalucía pues, suscita bastante polémica, y es el tema del PER.
el plan de empleo rural, y que muchas veces se utiliza como un instrumento político arrojadizo, ¿no? Y tal vez desconocemos la utilidad que pueda tener este plan, y de cara pues a muchas mujeres que son jornaleras, que desarrollan su trabajo en ese aspecto, y que ese es un dinero que aportan a sus familias, ¿no? Y desconocemos y lo juzgamos de una forma muy politizada. Y además ese programa permitió que la gente permaneciera en las zonas rurales. Sí, es que arraigó a las personas en las zonas rurales. Si no hubiéramos tenido un programa de esa magnitud, la zona rural, la gente no hubiera tenido ningún incentivo para quedarse trabajando en el campo. Es que lo que pasa es que desde el punto de vista político se utiliza, es más, hemos sido criticados, sobre todo en Andalucía, por este programa, por dirigentes que luego han... También desconoce, ¿no? En el sentido que a veces desde la ciudad pues no nos damos cuenta de lo duro que es trabajar en el campo, las condiciones difíciles de vida. Antes nos decían, no es lo mismo vivir a un ratito en coche de Málaga que vivir en un municipio donde estás a 1 hora de camino, con una carretera pequeñita, y que a veces uno no tiene vehículo, ¿no? Entonces, claro, las circunstancias de vida son muy distintas en muchos casos, aunque las ambiciones pueden ser semejantes, ¿no? Claro, pero es que aparte de eso, lo rural, como no se aborda desde el conocimiento de una realidad, es decir, la mayoría de la gente que habla en torno a los temas de los entornos rurales ni siquiera se han acercado. Yo he estado en pueblos donde la farmacia más cercana pues estaba a 40 minutos en coche, pues si te pida una emergencia a las 2 de la madrugada, tienes que vivir allí para conocerlo. La mayoría de la gente, pues sí, vamos al campo, vamos a los pueblos para pasar el día, pero luego la vida en esos entornos es mucho más complicada. Concha traía en esa DVD una iniciativa muy interesante que me gustaría que hablara de ella. Hablaba de municipios más pequeñitos donde no había posibilidad tal vez de que hubiera una guardería, ¿no? Y queremos que en los pueblos haya niños porque supone que hay vida y que va a haber también mano de obra futura y personas que en el futuro van a integrar y van a dar vida y energía a esos lugares. ¿Qué otras alternativas existe cuando no existe esa posibilidad de que haya una guardería o una escuela? Pues nosotras, a través del Euroempleo en la Federación, hemos hecho un viaje, en uno de ellos a Navarra, donde está esta iniciativa que cuando no se pueden cubrir la guardería porque no hay demanda suficiente, pues se ha creado la figura de la casa guardería, donde la misma mujer en su propia casa cuida a un número de niños, de 4 o 5 niños allí. No, aquí ya no sé, pero vamos, para poderla adaptar es la idea, ¿no? De que no se necesite una gran infraestructura para que los hijos dependan de ella, sino que en las propias casas las mujeres, al mismo tiempo que cuidan a sus hijos, cuiden los hijos de otras mujeres, para que estas mujeres, si es que hay trabajo, puedan acceder al mundo laboral y este no sea impedimento, porque si hablamos de municipios pequeños, hablamos de que la mujer va a hacer el trabajo más duro que ir al campo, y encima que esa es su salida, no puede ni hacerla porque no tiene dónde dejar los niños pequeños, pues esta iniciativa la estamos trabajando para que la normativa andaluza permita este tipo de ideas, porque lo que hemos traído es ideas, ideas de nuevos yacimientos de empleo, y entre ellos el autoempleo, que cuando no hay empleo, la imaginación, como tú bien has dicho, hay que echarla a volar y hay que ser, decir, o lo hago o lo hago. Claro, no siempre son iniciativas privadas con las que cuenta con préstamos bancarios o con subvenciones. A veces son cuestiones más pequeñitas, más puntuales, y que son muy importantes para ese entorno tan reducido. Ahora mismo estamos siendo testigos, perdona, Encarni, estamos siendo testigos de uno de los procesos más impactantes que tiene que ver con la transformación social, que es la innovación social. Eso es un proyecto de innovación social. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú detectas un problema y tú le das respuesta a través de, en este caso, pues una guardería, o a través de una aplicación, o a través de un servicio, o de una oficina, tú estás dando un servicio de innovación, o sea, estás llevando a cabo un proyecto de innovación social. Las mujeres en ese campo somos
líderes en la innovación social. Primero porque los proyectos de innovación social requieren una sensibilidad especial y requieren también un trabajo en red de cooperación. Son proyectos que no es una financiación privada la que se necesita, sino varias personas o varias instituciones que apuesten por ese proyecto y lo materialicen. Y de alguna manera no es también como una ayuda o un ahorro para las administraciones, es decir, si no es lo mismo tener que construir un edificio de escuela, de guardería y tal, y más en los tiempos de crisis en los que estamos, que contar con esa ayuda por parte de las asociaciones, de las distintas entidades. De Europa, los países que nos miramos en Europa, los países nórdicos, la mayoría de los proyectos que están dando respuesta y que además son más atractivos, son proyectos que parten de la innovación social. Y Encarni, ¿cómo acoge la Diputación, por ejemplo, la Administración, esas iniciativas? Pues potenciándola y incentivándola. Desde Diputación se presta el servicio el asesoramiento, desde el Servicio de Igualdad, asesoramiento al autoempleo, que es lo que decía Concha, es lo que decía un poco Gema. Genoveva, perdón. Y yo cuando Genoveva hablaba ahora de que las mujeres somos líderes, la verdad es que desde que Concha lo estaba diciendo me estaba acordando de mi abuela, que desgraciadamente falleció hace unos años. Pero mi abuela, que falleció en el 72, fue líder en un proyecto de innovación social. Ella era una señora que estaba viuda, se encontraba muy bien y en su casa alquilaba habitaciones o sea, el turismo rural que vemos ahora no era turismo rural ni siquiera, porque eran las mismas mujeres del pueblo. Pero mujeres, pues, o lo puedes llamar turismo rural o las casas viviendas tuteladas, lo que quieran, el título que le queramos poner, ¿no? Pero ella, yo muchas veces la pongo de ejemplo porque la verdad que fue una mujer líder y pionera en hacerlo. Mujeres que estaban también solas, ella le alquilaba una habitación, su pensión era mínima y con eso se ayudaba a ella a tener unos ingresos más y además compartía su vivienda y todas estaban perfectamente. Encarni, que cuando hablamos de mujeres del siglo XXI nos pensamos como muy sofisticadas todas. Sí, que hemos descubierto nosotras la... Claro, y luego vemos la historia y vemos casos de mujeres que, como tú decías, tienen una mentalidad inquieta y que a pesar de que haya otras personas que no estén de acuerdo o que tengan opiniones encontradas, ellas llevan a cabo sus Y que siempre hemos estado ahí, ideas. que eso a lo mejor lo vemos, pues un hotel lo monta un hombre, lo dirige un hombre, y ella en su pequeño espacio, pero era lo que hacía y resolvía. Era innovación social y líder. Lo que ha dicho Genoveva de que la mujer en esto es líder, pero la mujer es líder tampoco es porque sea en este terreno mucho más lista. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es líder porque es la que tiene la necesidad. El hombre no se va a poner a pensar dónde va a dejar los niños cuando vaya a trabajar, porque ese no es su problema. El problema es de la mujer. Entonces la mujer es quien tiene el problema, busca la salida y busca la iniciativa para poder tener esta salida. Y en este punto las mujeres también somos muy responsables de cuando nos planteamos tener familia, decir a los hombres, oye, que esto es cosa de los dos, no me vayas a echar a mí el muerto, se va a atender, ¿no? Eso es lo que se tendría que atender, digamos, a un contrato verbal de condiciones de pareja. Igual que tú vas a una empresa, mira, pues tú vas a entrar a tal hora y tú vas a tal... Habría que hacer una negociación, la nueva sexualidad y la nueva forma de pareja tendría que tender a eso, ¿no? A decir, vamos a negociar. Claro. Igual que decidimos qué casa nos vamos a comprar, qué va a ser el color de las cortinas, tenemos que negociar cuál va a ser nuestra forma de vida y qué vamos a aportar cada uno y cómo lo vamos a llevar. Es muy bonito estar enamorados, sí, pero no se habla de nada. Formar familia y tal, cuando luego... Formar familia es, me he hecho yo una carga más. Entonces, eso lo escuché, no sé dónde, he escuchado tantas cosas, pero negociar, que la pareja negocie su contrato matrimonial de condiciones de vida. Eso sería la solución. Para que una relación sea próspera, bien sea una relación sentimental, familiar o de trabajo, tiene que partir de los términos de igualdad. Exacto. Si no se parte desde la igualdad, algunos sale... Claro, y desde la realidad de que la mujer de hoy en día no es la mujer de antes. Es decir, que ya no, aunque a veces uno quiera repetir el mismo modelo, no sirve ese modelo, no te satisface, ¿no? En otros momentos, pues no conocías otra cosa y aceptabas lo que había, pero hoy en día estamos viendo cómo muchas relaciones fracasan porque, aunque hayas querido hacerlo de esa forma más tradicional, pues luego
las expectativas. Porque para la igualdad necesitamos, lo tenemos que hacer entre hombres y mujeres, porque si no, no estamos hablando de lo mismo. Y por eso fracasan, porque la mujer sí ha sido capaz, las mujeres hemos sido capaces de incorporarnos al mercado laboral plenamente y de incorporarnos a la vida familiar. Tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres y los atendemos. Y sin embargo, los hombres no han sido capaces todavía, muchos hombres, algunos afortunadamente sí, ¿no? Y se están incorporando. Pero muchos no han sido capaces de dar ese paso, de incorporarse. En lo público ya estaban y siguen estando. Pero en lo privado les cuesta mucho romper esa barrera y entrar. Y ahí surgen los problemas, cuando no se negocia, cuando no se rompe esa valla para poder estar los dos, ahí es donde están los problemas. Y la fase esa de esos enamoramientos, que es una transición que dura muy poco, una de las cuestiones que además me marcaba Simone de Beauvoir en sus tiempos era que la mujer, el proyecto del amor, no se debe llevar como un complemento de la otra persona. O sea, cuando una relación es próspera es cuando tú ya has resuelto, por eso la independencia económica, profesional, el desarrollo profesional es tan importante. Entonces, cuando estás preparada. Cuando eres una persona. Claro, yo ya... en eso, Genoveva, pusieron un ejemplo de yo no soy la media naranja de nadie, yo soy una naranja exactamente. Y no necesito, claro, y el exacto. complemento no viene por ahí, pero eso es, y fíjate que Concha nos estaba apuntando, sí, que eso parece que tampoco está cambiando mucho porque hay mucha gente joven. Yo ya voy a incorporar el tercer vídeo que hemos hecho a través de la Federación, que es la creación de una escuela de empoderamiento. Si la mujer no se cree como persona, que no es la media naranja de nadie, que no depende de nadie, que nadie le da permiso para vivir, permiso para hablar, permiso para trabajar, que ella se sepa persona, pues entonces tendrá muchísimas más capacidades para el tema del empleo. Es que yo creo que está muy correlacionado las tres cosas. Primero vamos a formarnos en género, vamos a formarnos en la historia de la mujer, vamos a conocer la cultura de las mujeres, vamos a conocer todas estas cosas. Cuando las conozcamos, seguro que la mujer, y además lo estamos viendo a menor escala, porque todavía no la tenemos creada la Escuela de Formación Feminista, pero hemos dado muchísima formación, incluso a políticos y a políticas del Valle del Guadalhorce, se le ha formado en género, que fue uno de los compromisos que hicieron a través del documento de mínimos, se le ha formado en género, para que ellos a su vez les vaya entrando que a la hora de tomar decisiones la mujer también está ahí. Y que somos más de la mitad, no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población. Antes apuntabas a que las jóvenes, a pesar de tener unos medios muy diferentes a los que había antes y las condiciones de vida también son diferentes, siguen manteniendo ciertos modelos en este aspecto afectivo, en la forma de concebir las relaciones personales, que son el sustento de lo que luego va a ser la familia, el sustento de lo que luego va a ser ese modelo patriarcal en el cual vivimos y que nos encorseta en estas necesidades, ¿no? Y en ese sentido, la importancia de dar otros valores, ¿no?, a estas nuevas generaciones, porque no solo son los avances tecnológicos o en los medios, ¿no? Y a este respecto, los medios de comunicación también, y hace unos días hablábamos con distintas periodistas, los medios de comunicación de alguna manera también hacen daño o alimentan muchísimo los daño. Estereotipos. Y en el campo de la mujer rural también, ¿no? Como cateta, mujer que habla de una manera particular, mujer sin cultura. Está el programa de ese granjero busca esposa, es decir, alguien que venga a complementar mi labor, como una labor muy secundaria de esa mujer, ¿no? Yo creo que también hay que apelar a esa responsabilidad de los medios de que muestren a la mujer que hoy en día se está construyendo, ¿no? Y que está, aportando tanto como aportan muchos hombres. No sé qué opináis a este respecto. Yo lo que decía, Concha, mucho daño hacen los medios de comunicación en algunas ocasiones. Eso que se intenta desde Diputación también, se hizo un decálogo para transmitir las noticias, sobre todo en el tema de violencia de género, cómo tienes que transmitirlas, porque lo primero que hacen algunos medios de comunicación cuando ha ocurrido un caso de violencia de género es decir, ella era buena mujer.
y él no era mala persona. Vamos a ver, es que si hubiera sido una mujer que no hubiera sido tan buena, tendría que haberla matado. Es que te dejan ahí unos interrogantes y unas cosas que dices, Dios mío, qué tratamiento de las noticias más nefasto para las mujeres, para todo el colectivo de las mujeres. Claro, luego miran los comentarios que vienen debajo y entonces ya te puedes morir si sigues haciéndolo, ¿no? Pero como que a veces también, en eso que dice de los comentarios, en muchas ocasiones decimos las cosas, y sobre todo en las redes sociales, como si no nos hiciéramos responsables de lo que decimos, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a hacerse responsable de cada una de las palabras que uno dice, ¿no? Es que el tema de las redes sociales, por ejemplo, para la gente joven, hemos visto casos sobre todo que afectan más a chicas que a chicos con el uso de las redes sociales, el mal uso de las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales no son otra cosa que una herramienta que puede servir para que te cortes la mano o para que repares algo, y el problema es el uso que se les da. Pero hablando de temas culturales, a mí me llama mucho la atención este libro de las 50 sombras de Grey, porque yo no lo he leído, pero yo veo que hay una generación de mujeres, 30 años, que casi todas lo han leído. Y es un libro que básicamente es un libro de maltrato sexual, de sado. Y aquello, o sea, ha establecido a la mujer como que nos liberamos, este libro se ha convertido en un... Y yo no entiendo, o sea, llega un momento como que si fuera el camino del goce, ¿no? Eso. Pero además relaciones insanas, potenciadas, o sea, relaciones insanas además llevadas a un bestseller que cualquiera nos ha leído, y además si hablas de esto parece que tú estás y tú dices, no, pero es que mira, es que hay otro tipo de es que no solamente se trata de la televisión, es también lo que lees, lo que consumes, claro, y lo para que algo pones. sea bestseller, el mercado lo ha tenido que acoger como tal y transmitirlo, y lo que estamos viendo aquí es que la ideología oficial no trabaja en pos de la liberación de la mujer, de esa liberación económica o sexual, sino que al fin y al cabo se transmite el mismo modelo de sostenimiento de la mujer en un determinado Yo veo, por ¿no? ejemplo, yo tengo una hija de 20 años, pero no es el caso, pero veo mucha gente joven, el trato que se dispensa entre ellos deja mucho que desear, unas faltas de respeto, o sea, cosas que ya creíamos que estaban desapareciendo porque habíamos trabajado mucho para eso y están volviendo. Yo creo que esta crisis de alguna manera está generando, paralelamente a muchos problemas, está aflorando conductas que no son las adecuadas y que además de eso no nos llevan a ninguna parte. En las redes sociales es muy interesante porque además pues las jóvenes se muestran allí con unos perfiles que no corresponden a su realidad vital, pero es un escaparate para lucirse, para exhibirse, y vienen potenciados también por artistas, por las series de televisión, por los concursos, y al final dan al traste porque realmente se está dejando de abordar lo importante y se está dejando de trabajar desde el Llegamos a los últimos minutos del programa de hoy. Me gustaría que dierais alguna conclusión o algún reto. Por supuesto. Aparte de la conclusión que podemos dar, yo sí quería decir que en Diputación ahora estamos recogiendo las solicitudes para mujeres reconocidas. El año pasado surgió esta iniciativa en la que se le dio reconocimiento a algunas mujeres de la provincia de Málaga, y este año lo estamos recogiendo ya hasta el 15 de febrero. Los ayuntamientos, las instituciones, las asociaciones pueden presentar las mujeres que en su municipio o en su entorno hayan destacado por una lucha hacia la igualdad. Tenemos todas las áreas de Diputación participan en esto, y en cada área se puede presentar la candidatura que se considere oportuna. Y con respecto a ello, y también un poco enlazando con lo que hemos dicho en toda la tertulia, en uno de los medios de comunicación de aquí de Málaga, en un periódico, en una prensa escrita, salió un artículo de opinión en el que al final ponía, porque uno de los reconocimientos es Sabor a Málaga. Sabéis que se hizo la Feria de Sabor a Málaga hace poco, donde se mostraban los productos malagueños, ¿no? Y este artículo de opinión, porque no venía escrito por ningún periodista de ese periódico, pero sí dejaron que pusiera ese artículo de opinión. Y decía, ¿cómo se tergiversan las cosas? ¿Qué tiene que ver la igualdad con Sabor a Málaga? Yo quiero concluir hoy rebatiéndole a este señor o a esta señora que escribiera este artículo todo
casi todos los proyectos que se hacen tienen que ver con la igualdad. Y Sabor a Málaga, evidentemente, tiene que ver con la igualdad, porque lo hemos dicho antes, las mujeres están trabajando en el campo, son productos malagueños y muchas de las empresas que tienen estos productos están llevadas por mujeres, muchas llevadas por mujeres. Y en todas, me atrevería yo a decir, trabajando las mujeres. Entonces, ¿tendrá que ver la igualdad con Sabor a Málaga? Es con lo que yo quiero concluir hoy, que además nos vamos a lo rural, que es donde están nuestros productos. Muy bien, fabuloso, Concha. Pues yo, para concluir, hemos dejado tantísimos temas por debatir con respecto al mundo rural, pero pues da por lo menos en estos tiempos de tanta desesperanza, pues nosotras como Federación Guadalhorce Equilibre, desde luego vamos a poner todo nuestro empeño. Somos 12 asociaciones de toda la comarca, incluida Almojía, que también existe, le pasa como a Teruel. Y nosotros estamos muy ilusionados con el tema, con la Escuela de Formación Feminista, y ahora tenemos que darnos los medios, tenemos que comunicar a todos los ayuntamientos de la comarca, tenemos para poner en práctica todas las ideas que hemos traído de autoempleo de otras comunidades que están funcionando, y si están funcionando, aquí también puede funcionar. Por lo menos terminar con un poco de esperanza. Pues yo creo que las palabras claves para las mujeres en los entornos rurales y también para las de las zonas urbanas, pero sí, haciendo hincapié en ellas, es que tenemos que pasar por el tema del empleo, la libertad económica, una formación mucho más adecuada a la oferta laboral que tenemos, un acercamiento a las nuevas tecnologías y esas oportunidades de desarrollar proyectos a través de la invención, de la creatividad, que nos permita no solamente pues, mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, de nuestro entorno, sino también prepararnos para lo que viene, ¿no? Bueno, pues agradeceros vuestra presencia aquí. Como decía Concha, se nos quedan muchas cosas en el tintero, como cada vez, pero no nos quedamos frustradas, sino con el deseo pues, de seguir conversando en próximos programas. Y también, bueno, están los libros, están las distintas actividades que las instituciones y las asociaciones llevan a cabo. Hay que participar, hay que ir, y citarles para la próxima semana, donde hablaremos de las mujeres en la escritura. Tanto que hablamos de la importancia de escribir, hay muchas que hoy en día tienen un papel muy importante, y bueno, de ello hablaremos la próxima semana, y esperamos al otro lado del televisor. Gracias.